Buenos días, muchísimas gracias. Quiero enfocarme en dos puntitos para complementar las perspectivas que ya han brindado los colegas, los presentadores, y agradecer de sobremanera a nombre de la Oficina de Coordinación para los Asuntos Humanitarios y del Sistema de Naciones Unidas a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por por esta invitación. Entonces, me voy a enfocar en dos temas. Primero es cómo nos encontramos a nivel internacional en términos de desastres y de respuesta a los mismos. Y segundo, recomendaciones específicas, más concretas para el país. Miren, los retos globales, como estamos enfocándonos en el tema ambiental, climático, quería mostrarles este gráfico que tal vez los conocen, pero que demuestra que desde los años 80 se han triplicado los desastres relacionados con temas climáticos. Y una cifra tal vez más importante para dimensionar el problema es que cada día, todos los días, hay en promedio 1.5 desastres de gran magnitud en el mundo. ¿Esto qué implica? Hoy en día, y no solo por desastres climáticos, pero en términos generales, tenemos a 350 millones de personas en todo el mundo con necesidades humanitarias. 350 millones de personas. Esto es alrededor de más del 4% de la población mundial se encuentra con alguna necesidad humanitaria. Y el sistema humanitario internacional que busca responder y satisfacer estas necesidades únicamente ha calculado este año 2023 que podría atender a 242 millones de personas. El contexto implica que, de entrada, hoy en día, en este año, vamos a tener 100 millones de personas que no van a recibir, lamentablemente, asistencia humanitaria internacional en alguna parte del mundo, según lo que se ha podido programar. No obstante, la situación es más complicada. Para atender a estos 240 millones de personas, se necesitan 54.000 millones de dólares. Y lo que tiene hoy en día comprometido hasta el día de hoy para este año el sistema son 11.3 miles de millones de dólares. La quinta parte. Si pueden ver, y más allá de las cifras, lo importante acá es la gráfica. ¿Okay? La brecha entre las necesidades y el plan financiado de respuesta humanitaria y cuáles son las necesidades y cuáles los recursos especiales con los cuales se cuenta para esto, se amplía cada vez más. Cada vez más se necesita atender la necesidad de mayores personas y existen menos recursos. Ese es el panorama global en el que estamos. Entonces, en este escenario, ya yendo más al tema local, al tema nacional del Perú, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y acá quisiera brindar algunas observaciones y recomendaciones para entrar directamente en el tema de qué es lo que podemos hacer. En primer lugar, la principal causa de los desastres, no la única, pero la principal, la que es directamente responsable por la mayor cantidad de desastres, es la falta o la debilidad de la planificación urbana. Eso queda clarísimo. Y esto se evidencia justamente con el fenómeno del Niño, que impacta
y tal y como lo indicaban los ponentes anteriores, los señores alcaldes que nos acompañan, justamente es la habitación de áreas de muy alto riesgo no mitigable donde se producen la mayor cantidad del impacto humano y los daños. Una segunda observación, recomendación, es que, y ustedes lo podrán comprobar, es que cuando ocurre un desastre de gran magnitud en el país, se establecen mecanismos de coordinación y de dirección y de conducción de la respuesta que no responden directamente a lo que está establecido en las normas y al SINAGER, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Este sistema es poco conocido en general, no solo entre la población, sino entre las mismas autoridades y funcionarios que tienen que implementarlo. Y en el momento de la crisis, si uno no conoce claramente cuáles son los protocolos de acción, pues busca solucionarlo y crear un nuevo mecanismo de funcionamiento. Y esto es algo que se ha podido observar en la emergencia del Niño Costero. La tercera observación, recomendación, es que se puede fortalecer la estructura que ya está establecido en el país. Una fortaleza que tiene el país es que tiene un sistema diseñado y establecido. Ese sistema no tiene que ser fortalecido. Empecemos por lo que se tiene en vez de querer crear algo completamente nuevo y fortalezcamos esa capacidad institucional que se ha desarrollado desde el 2011 y que se construía sobre las bases institucionales y el expertise humano establecido antes. Pero se tiene que definir mucho más claramente, se tiene que protocolizar claramente. Se tiene que saber cuáles son las líneas de comando y de toma de decisiones, cómo es que se van a controlar. A nivel internacional, cuando se movilizan equipos, se utiliza un modelo que es bastante conocido acá en el Perú, el sistema de comando de incidentes, porque cuando se tiene una emergencia, se tienen que tomar decisiones con líneas claras de comando. Si es que en una emergencia existen varios actores, cada uno que funciona independientemente y que no se alinean a una sola línea de toma de decisiones, por tener competencias distintas, va a ser muy complicado poder gestionar una emergencia y con el impacto que tiene en la población. La cuarta visión que se tiene, que lo pueden comprobar y que lo han mencionado los colegas que han antecedido, es que los distintos sectores del gobierno se pueden articular mucho mejor. Por supuesto, estamos hablando en el Perú de un gobierno que cuando empezó la emergencia tenía 4 meses a nivel nacional, 3 meses a nivel regional y local, pero y aún así, en el mejor de los casos, para los actores o no quedaba claro cuál era la manera de conectarse y de tomar decisiones, o faltaba articularla mejor. Esto nuevamente también lleva a problemas en el momento de atender a la población. No es tanto un tema de competencias, no es tanto un tema de normas, es un tema de cómo en la práctica se toman las decisiones y se actúa de manera de emergencia, que es un tiempo, una dimensión temporal muy distinta a la dimensión temporal cuando uno está ejerciendo la gestión pública cotidianamente. Es distinto y es complicado conocerlo de entrada, sobre todo, pero es necesario fortalecerlo. Una quinta observación, recomendación, y algo que también mencionaron las autoridades que me antecedieron, es la importancia que tienen la habilitación de recursos extraordinarios.
Sabemos que en la normativa peruana existen procedimientos y mecanismos para reorientar el presupuesto institucional en emergencia, pero la experiencia nos dice que el gasto en emergencia empieza a fluir de manera más rápida cuando se habilitan recursos extraordinarios. Nuestra visión tiene que ser pragmática, digamos, si el objetivo de todo el trabajo es atender las necesidades de las personas, tenemos que ser muy pragmáticos, tenemos que buscar los resultados. Los marcos normativos deben de ayudar a que esos resultados se consigan de la manera más eficiente. Y sabemos que el marco normativo permite a gobiernos subnacionales reorientar su presupuesto, pero si la experiencia nos dice que esos procesos tardan, esos procesos demoran, y tenemos la prueba del análisis de las experiencias de los últimos desastres de gran magnitud, que la habilitación de recursos extraordinarios a nivel nacional agiliza la respuesta, entonces hay que utilizar ese recurso, hay que utilizar esos recursos de manera pragmática. La sexta observación es que se tienen que fortalecer los sistemas de información y de manejo de comunicaciones de emergencias. Se encuentra dispersa y en distintas fuentes, por parte de distintas fuentes, tanto a nivel de el Estado Nacional como a nivel de los gobiernos subnacionales, los distintos retazos de información que se necesitan para tomar decisiones. Esto no es una crítica, es una realidad. La información, los distintos ministerios y sectores tienen información especializada que producen, pero falta fortalecer ese mecanismo que permita tener un solo sistema de información donde alguien pueda tener el vistazo rápido de lo que está ocurriendo en todos los sectores, con la suficiente detalle como para tomar decisiones. Y por otro lado, tener una sola vocería, un solo mecanismo de comunicación para comunicar lo que se está haciendo a nivel de Estado y para comunicar a la población esta información básica. Tenemos en el Perú el sistema que se conoce, el sistema de DAN, con el sistema SINPAD, pero este sistema todavía puede ser perfeccionado de tal manera de que se cuente con información de calidad y oportuna. Y esto no es una crítica, es simplemente una observación de la realidad, no es una crítica dirigida a ninguna entidad, es una observación de la realidad. Los datos oficiales hablan de que hoy día, a unos 2 meses de ocurridos, no más, desde inicios de marzo, que empezaron estas emergencias, se cuenta con el 78% aproximadamente de la información de los daños que ha sido evaluada y corregida. Entonces, después de 2 meses, todavía no se tiene información de más del 20% de aquellas zonas, de aquellos distritos, de aquella población que ha tenido un impacto, y sin esa información, por toda la manera como funciona el sistema, no se puede responder. No se trata de identificar si es la responsabilidad de alguien, se trata de solucionar. El sistema de la evaluación de daños y de impacto tiene que ser algo que inmediatamente nos diga, tenemos que enviar el apoyo. Si demora semanas, si demora meses,
no importa que esté diseñado claramente, no importa que todas las distintas autoridades cumplan el rol que tienen que cumplir. Si en la práctica ese sistema no permite llegar inmediatamente a horas o días de ocurrido el fenómeno con la asistencia que necesita la población en sus localidades, entonces hay espacio para perfeccionar ese sistema. Y nuevamente, no se trata de criticar, el diseño puede estar muy bien, pero veamos la implementación. Eso es lo que importa, porque eso es lo que en última instancia significa el apoyo real, la asistencia real a las personas con necesidades. Y la octava observación, el octavo punto, es que a nivel internacional, cuando realizamos respuesta humanitaria, estamos enfocados, nuestro enfoque es un enfoque humanitario, basado en las necesidades de las personas y en los derechos de las personas, en la necesidad de asistir, de proteger la vida, la salud y la dignidad de todas las personas que tienen una necesidad. Este enfoque, en la práctica, es institucionalmente distinto de otros tipos de enfoques, como puede ser un enfoque logístico, que identifica grupos de personas, identifica unos bienes y servicios que se tienen que atender, que tienen que ser llevados, y considera y se enfoca en ese proceso de entrega de ese servicio. Es un enfoque teórico, cognitivo e institucionalmente distinto el que se establece. Tanto así que los indicadores, por ejemplo, que uno establece para armar un sistema de respuesta, basado en un enfoque humanitario, es distinto que los enfoques que uno establece cuando arma un sistema de respuesta basado en con una visión logística. No es que esté mal, son distintos. El principal indicador cuando uno arma un sistema con un enfoque logístico es cantidad de toneladas métricas de asistencia humanitaria movilizada. El principal indicador cuando uno lo arma con un tema, con una visión humanitaria, es el número de personas en necesidad, número de personas con necesidades satisfechas. Y esas necesidades satisfechas no se cumplen con simplemente una entrega de unos bienes, sino esas necesidades acaban cuando la situación de necesidad urgente de esa población ha sido satisfecha, cuando se ha saciado esa necesidad urgente. Y eso es un enfoque distinto de otra manera de conceptualizar. Nuevamente, no está mal, es distinto. El sector privado, la población, realmente siempre es una fortaleza en el caso del Perú, y en la mayoría de países es así cuando se trata de responder ante una situación. Es una gran fortaleza que falta todavía explotar aún más, que falta involucrar y desarrollar aún más. Hay un espacio para mejoras. No que no haya avances, los hay, pero obviamente hay espacio de mejora. Y por último, el último punto es, el 70% de los gastos de la asistencia humanitaria a nivel internacional se van en gastos logísticos. Eso significa que solo la tercera parte de toda la ayuda que se puede movilizar es ayuda que llega directamente a la población. ¿Qué es lo que se hace entonces? ¿Cuál es el cambio que la asistencia humanitaria internacional está haciendo? Cuando se puede entregar, hacer transferencias directas de recursos, cuando funcionan los mercados en las zonas en las cuales está la población en necesidad, el paradigma, que no es tan nuevo, es entregar recursos financieros, utilizar los programas sociales que ya existen, por ejemplo,
y que tienen mecanismos establecidos para brindar ese apoyo a esas personas en necesidad, porque va a costar muchísimo más llevarles esos bienes físicos que brindarles el apoyo monetario para que las personas consigan lo que necesitan. Y créanme, la experiencia internacional y la experiencia en el país peruano demuestra que esos recursos no se van a desperdiciar, ¿no? Siempre van a haber casos anecdóticos, aislados de desperdicios, pero la experiencia internacional y nacional demuestra que es más efectivo cuando es factible entregarle los recursos a las familias en necesidad directamente a entregarles los bienes y servicios. Estos son 10 observaciones, recomendaciones, y creo que lo que es más relevante, la reflexión que yo hago es que estos que parecen estar hablando de el fenómeno que es del niño costero que estamos hablando, experimentando, padeciendo en ese momento en el país, en verdad son las mismas recomendaciones, son las recomendaciones que se hicieron en el año 2018, en esta publicación, justo después del niño costero del 17, y son recomendaciones que están avaladas por el Instituto Nacional de Defensa Civil y por la comunidad internacional. Entonces lo quiero dejar ahí para tener más espacio para el diálogo y las respuestas. Muchas gracias.